Como siempre, hacemos una referencia a los extremos relativos o locales en funciones de una variable. Recordemos el concepto de extremo, ¿no? Yo digo que el punto de coordenadas AF de A es un máximo local o máximo relativo si se cumple que el valor que toma la función ahí en A supera a los valores que toma la función para los X que están en un entorno de A. ¿Estamos? Este es el concepto de máximo relativo, máximo local. El mayor valor que toma la función en un entorno. Ahí tengo recta tangente horizontal, la curva está por debajo de la recta tangente. Hablamos de máximo absoluto cuando esta condición se da no en un entorno, sino en todo el dominio de la función, sea el dominio natural o restringido. Esto ya lo trabajamos el año pasado en análisis 1. De la misma manera, el punto AF de A es un mínimo relativo, mínimo local, si se cumple que el valor que toma la función en A es menor o eventualmente igual a los valores que toma la función en un entorno de A. Uno pone acá mayor o mayor igual o menor igual porque consideramos el punto, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? O sea que en el caso del mínimo es el menor valor que toma en un entorno, para los X tomados, considerados en un entorno de A. ¿Sí? Y lo mismo cuando hablamos de mínimo absoluto, es el menor valor que toma la función donde esté definida, ¿no? Lo que se llama dominio natural o si el dominio está restringido por alguna razón. En el caso del mínimo, la curva está por sobre la recta tangente. En ambos casos tengo recta tangente horizontal. ¿Estamos de acuerdo con esto? Esto es lo que ya trabajamos y ya lo justificamos con la fórmula de Taylor. Bueno, en análisis 1, cuando pretendemos encontrar los extremos, tenemos lo que llamamos nosotros la condición necesaria, ¿no? Obtenemos los puntos críticos que son los candidatos a ser extremos. Lo que hacíamos era sacar la función derivada primera, igualarla a 0, resolver esta ecuación, ahí tengo los posibles extremos, o bien ver qué pasa en los puntos donde la función no es derivable. Caso típico del punto anguloso, del punto cuspidal, ¿no? Pero esta situación es una condición necesaria, pero no suficiente, porque puedo tener alguna de estas dos condiciones, o podríamos tener, si ustedes recuerdan, el punto de inflexión, donde la recta tangente atraviesa la curva, con el contacto ese característico que ustedes ya seguramente se están imaginando, ¿no? No es que la recta, o sea, que la curva atraviesa la recta, sino que tiene ese contacto, ¿no? O sea, la idea, o lo que nosotros trabajamos en análisis 1, es decir, bueno, a ver, ¿cuáles son los posibles extremos? Igualamos la primera derivada a 0, y una vez que obteníamos esos puntos críticos, que son los posibles extremos, lo que hacíamos era utilizar alguno de los criterios. Teníamos básicamente dos criterios. El criterio de la derivada primera, donde lo que hacíamos era ver qué pasaba con la derivada a izquierda y a derecha, ¿no? Yo lo que observaba es que si la función viene de ser creciente y pasa a ser decreciente, ahí tengo, ¿qué cosa? Si viene de ser creciente y pasa a ser decreciente, ¿qué hay acá? Un máximo. Un máximo relativo, exacto. Local. Local, sí, relativo. Claro. O sea, la derivada viene de ser positiva y pasa a ser negativa. Teniendo en cuenta que la derivada de la función en un punto me da la pendiente de la recta tangente a la función en ese punto, y bueno, el signo me está indicando crecimiento o decrecimiento, ¿no? Y al revés, si la función viene de ser decreciente y pasa a ser creciente, y tengo un mínimo. ¿Se entiende? Ese es el criterio de la derivada primera. Es lo que nosotros especificamos acá, bueno, lo vamos a leer, ¿no? Pero también estaba el criterio de la derivada segunda. Calcular la derivada segunda, y en realidad lo que más me interesa es el signo de la derivada segunda en ese punto, ¿no?
Si daba negativa, la derivada segunda en ese punto era un máximo, y si daba positiva era un mínimo, porque me estaba hablando de la concavidad, ¿no? O sea, para pasar en limpio, si utilizo el criterio de la derivada primera, sí, siempre trabajando en un entorno de A, ¿no? Si es positiva para x menor que A, acá sería A, entonces corríjanlo. Si x es menor que A. Y es negativa para x mayor que A, o sea, si viene de ser positiva y pasa a ser negativa, tengo un máximo. Esto es lo que está indicado acá. De lo contrario, si es negativa para x menor que A y positiva para x mayor que A, ahí tengo en el punto f de A, tengo un mínimo. Tengo esta situación. ¿Sí? Vamos. O, directamente, si la derivada segunda, acá no trabajo en un entorno con el criterio de la derivada segunda, veo lo que pasa justo en el punto. Si la derivada segunda es negativa, tengo un máximo, o si es positiva, tengo un mínimo. Siempre partimos de esta condición. Bueno, si se anula justo la derivada segunda, ahí vamos a las derivadas de orden superior, porque podría llegar a haber un punto de inflexión, ¿no? Esta es la condición necesaria pero no suficiente para la existencia de un punto de inflexión. Bueno, este es un resumen de análisis 1. ¿Estamos de acuerdo con esto? ¿Queda alguna duda? ¿Estamos bien? ¿Sí? Sí, sí. Bueno. Bueno, vamos al tema ahora que nos convoca, que es estudiar los extremos de los campos escalares de dos variables. Bueno, el punto ahora va a tener tres coordenadas, ¿no? Porque el dominio está en el plano. Decimos que este punto es un máximo, bueno, local o relativo, cuando supera a el valor que toma la función en un entorno de ese punto. El concepto es el mismo que en una variable. Si hablamos de máximo absoluto, tenemos que considerar todo el dominio de la función. Del mismo modo, el mínimo relativo local lo definimos así, ¿no? Es el menor valor que toma la función en un entorno del punto. ¿Está bien? Ahí decimos que en AB, f de AB hay un mínimo, ¿no? Los valores que toma la función superan a ese valor en un entorno. Y lo mismo del mínimo absoluto. ¿Sí? Ahora, el tema es encontrar esos puntos críticos. El tema es encontrar los extremos. Acá estoy trabajando en una superficie. Entonces, fíjense, acá vamos a justificar la manera de encontrar esos puntos críticos. Primero lo que hago es cortar la superficie con un plano paralelo al plano XZ, por ejemplo, con el plano I igual a B. Estamos en el punto AB concretamente, ¿no? Si yo corto la superficie con un plano paralelo al plano XZ, ¿ven? Al hacer I igual a B, me queda una función en una sola variable. Me queda una f de x. Y vale lo que ya sabemos de una variable. Igualar la primera derivada a cero, ¿no? Lo que pasa es que esa primera derivada va a ser la parcial respecto de x. Esta es una condición. La otra, si yo corto la superficie con el plano x igual a, un plano paralelo al plano YZ, después le pongo un ejemplo, ¿no? Bueno, fijando x en un valor a, me queda una función de y. La función de una sola variable. Igualándola a cero, es igualar la parcial respecto de y a cero, ¿no? Ahí tengo la otra condición. Juntando las dos condiciones, justamente para encontrar el punto crítico, para que el punto AB sea un punto crítico, en ese punto tienen que anularse ambas derivadas parciales primeras. ¿Ven? Esto es lo que ya dijimos. Como justamente la derivada parcial, el valor que me da la derivada parcial es la pendiente de la recta tangente, si la parcial me da 0, tengo recta tangente horizontal. Y si tengo dos rectas tangentes horizontales, esas dos rectas tangentes horizontales me determinan un plano tangente horizontal. Y ahí tengo justamente el posible extremo, ¿no? ¿Se dan cuenta de esto? Lo vamos a ver en un ratito con GeoGebra,
con un ejemplo concreto. La idea primero es hacer abstracción, ¿no? Y justificar el por qué. Porque yo cuando corto la superficie con un plano me queda una curva. Y en definitiva estoy viendo en qué punto la recta tangente a esa curva es horizontal. Acá tengo una curva incluida en el plano igual a B, y acá tengo otra curva incluida en el plano X igual a A. Por eso, cuando uno tiene que resolver un problema de extremos, calcular el extremo, los extremos de un campo escalar, lo que uno hace es igualar a cero ambas derivadas parciales. Uno tiene que resolver este sistema de ecuaciones. No se angustien, ahora con un ejemplo van a ver que es re fácil, ¿eh? O sea, lo que uno hace es sacar las derivadas parciales primeras e igualarlas a cero. Y resolver el sistema de ecuaciones. Es un poco más complejo, porque uno en análisis 1 lo que hacía era sacar la primera derivada e igualarla a cero. ¿No? ¿Se acuerdan de esto? Bueno, acá hay que hacer las dos derivadas parciales primeras e igualarlas a cero. Y resolver ese sistema de ecuaciones. Es como hacer, estas dos ecuaciones se pueden resolver, se pueden resumir de esta manera, ¿no? El gradiente igual al vector nulo. ¿Sí? ¿Eso queda claro? ¿Está más o menos claro esto? Nada más ni nada menos que esto, como para encontrar los puntos críticos, los posibles extremos. O sea, yo al igualar a cero ambas derivadas parciales, si me voy al plano tangente, esta es la ecuación del plano tangente, si me queda este factor igual a cero y este factor igual a cero, me queda la ecuación de un plano horizontal. A un plano paralelo al plano X. Y ese plano justamente me contiene a todas las rectas tangentes horizontales, ¿no? O si hago la derivada direccional ahí, en cualquier dirección y sentido, bueno, también va a ser cero, ¿se dan cuenta? O sea, para pasar en limpio, yo lo que tengo que hacer es buscar en qué puntos de la superficie, bueno, donde sea diferenciable obviamente, ¿no? Tengo plano tangente horizontal. En esos puntos voy a poder tener un mínimo y voy a poder tener un máximo. O nada, o lo que va a ser el equivalente al punto de inflexión en funciones de una variable, que es lo que se llama el punto silla, o el punto de ensilladura. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende esto? ¿Sí? O sea, acá estoy igual que en esta situación, ¿no? Estoy en la condición necesaria. Yo cuando igualo la derivada primera a cero en funciones de una variable, obtengo los candidatos extremos, pero no pueden no haber extremos ahí. Puede haber un punto de inflexión. Acá lo mismo, ¿no? Yo cuando igualo ambas derivadas parciales a cero y resuelvo este sistema de ecuaciones, que a veces se puede tornar medio engorroso, depende de cómo sea la superficie, ahí obtengo los posibles extremos. Pero necesito la condición suficiente. No basta, repito esto, no basta que la derivada primera sea cero en una variable para tener un extremo. O sea, puedo tener un extremo, pero tengo que decir si es un máximo o un mínimo, o nada. No basta esto. Tengo que agregar algo más, por eso uno va a los criterios. Bueno, acá lo mismo. Acá en campos escalares, una vez que yo obtengo los puntos críticos, que también son aquellos donde las parciales no están definidas, ¿no? O donde la función no es diferenciable, después tengo que ir a la condición suficiente, que es un poco más, bueno, compleja no es la palabra, es un poco más laborioso, nada más. Porque en esa condición suficiente van a aparecer las derivadas parciales. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Se va entendiendo Sí, sí. en una primera aproximación? Después Sí, con un sí. ejemplo sale al toque, van a ver que es re fácil esto. Sí, sí. Y ya cuando hablamos, por ejemplo, cuando graficamos los paraboloides, vimos ahí lo que pasaba con el plano tangente en el vértice, ¿no? El paraboloide elíptico circular. O que abre hacia arriba o que abre hacia abajo. Ya lo vimos eso. Ahora después lo vamos a ver con un ejemplo. Bueno, ¿y qué pasa con la condición suficiente? Bueno, acá la condición suficiente, en realidad,
no digo que sea compleja, porque no es nada complejo, es más laborioso, porque hay que armar, o sea, aparece una expresión en la justificación que después vamos a ver, que uno lo puede escribir como un determinante. Es un determinante donde aparecen las funciones derivadas parciales segundas. ¿Ven? Es este determinante. Se llama hessiano. Hess fue un matemático, de ahí viene el nombre. Entonces, una vez que yo encontré los puntos críticos, supongamos que el punto AB sea un punto crítico, no sé, el punto, no sé, 1, 2, 2, 3, el que fuere, ¿no? Lo que hago es calcular este determinante en el punto, en ese punto, pero más que el cálculo, me interesa el cálculo, pero fundamentalmente el signo, y ver qué valor tiene la derivada segunda respecto de x tomada dos veces en el punto. Si se dan estas dos situaciones, si ese determinante es positivo en el punto y la derivada segunda respecto de x tomada dos veces también es positiva, ahí tengo un mínimo relativo. Es el menor valor que toma la función en un entorno. Y la superficie va a estar por arriba del plano tangente. Después vamos a justificar esto. La otra situación, si el determinante, se llama hessiano, ya lo dijimos, si el determinante es positivo y la derivada segunda es negativa, por supuesto en el punto, ¿no? La derivada segunda respecto de x tomada dos veces, ahí tengo un máximo relativo. La superficie está por debajo del plano tangente. O sea, para que haya extremo, el determinante, o sea, esta cuenta, las derivadas estas, evaluadas en AB, toda esta cuenta, hacer todo esto me tiene que dar positivo. El determinante me tiene que dar positivo. Si la derivada segunda, la parcial segunda, respecto de x tomada dos veces en el punto, me da positivo, hay un mínimo. Si me da negativo, hay un máximo. Ahora, si ese determinante me da negativo, en ese punto se dice que ese punto es un punto silla, o punto de ensilladura. Es el caso típico del paraboloide hiperbólico que ustedes estudiaron en el origen de coordenadas. Solo lo vamos a ver en GeoGebra, el aspecto. Y el inconveniente que tenemos acá, si me da 0, el hessiano, ¿no? El determinante. Si el determinante me da 0, no tengo información. Necesito, hacer otro tipo de análisis. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? O sea, la idea es evaluar el hessiano y las parciales segundas en los puntos que anularon las derivadas parciales primeras. O sea, yo tengo que partir de resolver este sistema de ecuaciones, ¿no? De ver cuáles son los puntos que me anulan simultáneamente ambas derivadas parciales. Y después clasificarlos. Bueno, acá se terminó. Ya está. Ahora vemos los ejemplos, pero después no hay nada más. ¿Sí? Bueno, ahora al primer ejemplo. Acá yo les puse, ejemplos que facilitan la visualización de los puntos críticos. Claro, porque son superficies conocidas, ¿no? Bueno, acá tenemos un paraboloide elíptico que abre hacia arriba. Ahora lo hacemos en GeoGebra. Pero primero vamos al cálculo, ¿no? Bueno, ¿qué hay que hacer primero para arrancar? ¿Qué tenemos que hacer? Si queremos encontrar los extremos, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? Debemos buscar las derivadas parciales. Sacar las derivadas parciales e igualarlas a 0. Como en análisis 1, lo que pasa es que hay dos derivadas parciales. Perdón que subo y bajo, ¿eh? Fíjense. La parcial según x. Bueno, ya lo saben derivar esto. La parcial según y. Las igualo a 0. Este es un sistema de ecuaciones que no tiene por qué ser lineal, no es lineal en general, acá sí, pero en general no es lineal, porque depende de la función. Bueno, lo resuelvo. ¿Ven? Acá me dio 0 y 0. O sea, que el punto 0, 0 es el único punto crítico que tengo.
Porque este sistema de ecuaciones, la única solución que tiene es esta. ¿Ven? ¿Se dan cuenta? Este es el punto crítico. Es un posible extremo. ¿Está bien? Yo ya sé, bueno, ustedes ya se lo imaginan a esa superficie. En 0, 0, ¿qué tengo ahí? ¿Qué tipo de punto especial es el 0, 0? El 0, Un 0 mínimo. es un mínimo, claro. El 0, 0, 0 El mínimo absoluto. es relativo y absoluto, claro. Exacto. Yo ya, o sea, en un gráfico, ya que estamos en un gráfico. No, GeoGebra. Ya hacemos el gráfico. Así lo ven. Era z igual x al cuadrado más, creo que era 2 y cuadrado, ¿no? 2, Sí, 2 y cuadrado. 2 y cuadrado, ¿no? Claro, en 0, 0 tengo el mínimo. El plano tangente horizontal es el plano XY. Plano Z igual a 0. ¿Se dan cuenta? Bueno, la idea es cómo lo calculamos, cómo lo fundamentamos con las cuentas, ¿no? ¿Ven? Entonces, ¿qué tengo que hacer para clasificar este punto crítico? Y saco las parciales segundas, ¿ven? Armo el determinante hessiano. Acá ya está calculado, ¿no? Sería la derivada segunda respecto de x tomado veces en 0, 0. Acá vale 2, son constantes, ¿no? Son funciones constantes, ¿no? ¿Ven? Acá coloco 2, la parcial mixta me dio 0, cualquier punto vale 0, acá me dio 4, si quedara en función de x o de y hay que calcularlas, no hay ningún problema. Bueno, fíjense, el hessiano me dio positivo, me dio 8, 2 por 4, y tengo que ver el signo de la derivada segunda, ¿no? Respecto de x tomado 2 veces. También me da positivo. Que sean los dos positivos, me está diciendo que este punto, el 0, 0, 0, es un mínimo relativo. Estoy en esta primera, ¿ven? Efectivamente concuerda con lo que veo en el gráfico. Es un mínimo relativo. Y absoluto también. Lo que pasa es que el criterio me sirve solamente para los relativos, no para los absolutos, pero yo para, digamos, decidir que es absoluto, miro la gráfica y me doy cuenta, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Se entiende eso? Bueno, miremos este otro paraboloide. Este que abre hacia abajo. Vamos a graficar. No le busquen la dificultad porque no la tiene, ¿eh? Esto es así, ¿eh? Por eso hoy vamos así medio rápido. Bueno, ahí tenemos este paraboloide. ¿Dónde tendré el extremo ahí? En el 004. En 0,04, claro. Bueno, derivadas parciales, las igualo a 0, 0, 0 es el punto crítico. Hasta acá no puedo afirmar nada. Está bien, lo veo en la gráfica, pero lo tengo que fundamentar. Bueno, saco las parciales segundas, armo el determinante, lo calculo, me da 4 positivo. La derivada segunda respecto de x tomada 2 veces en el 0, 0 es negativa, por eso hay un máximo. Punto 004 es un máximo, relativo y también absoluto. ¿Se dan cuenta? Estoy acá. Estoy ahí. ¿Sí? Bueno. ¿Se entiende? ¿Estamos? ¿Está claro? ¿Vamos bien? ¿Sí? ¿Todos lo ven esto? Es muy simple, ¿eh? Muy sencillo. La única complicación que puede aparecer, que puede surgir, es resolver el sistema de ecuaciones. Acá estamos viendo casos sencillos, ¿no? Vamos a esta superficie, el famoso paraboloide hiperbólico. Bueno, lo mismo, parciales. Las igualo a 0. 0, 0 es el punto crítico.
saco las parciales segundas, armo el determinante, lo calculo, me da negativo, listo. Ese punto, el punto 0, 0, 0, es lo que llamamos punto silla. Y acá hay una observación que ahora lo vamos a poder analizar en GeoGebra. ¿Sí? Este es el caso del paraboloide hiperbólico que ustedes conocen, uno de los paraboloides hiperbólicos. No vamos a graficarlo. Tenemos entonces, era z igual x al cuadrado menos y al cuadrado. Ahí está. Ahí lo tenemos. ¿Se llega a ver ahí? Ahí lo tenemos. Fíjense lo que pasa en 0, 0, ¿no? No sé si lo llegan a ver ahí. Sí, es Esto es... como que es un mínimo en una dirección y un máximo en otra, porque es un problema. A ver eso, me gustó eso que dijiste. Fíjate lo que pasa acá. Claro. ¿Se entiende lo que Si dice tomamos Fernando ahí? el plano i igual 0, Sí. es un mínimo para i igual 0. Claro. Pero para x igual 0 es un máximo. ¿Se dan cuenta? O sea, a ver, en la superficie, por lo pronto el plano tangente la atraviesa. Eso es lo que se llama punto silla, como la silla de montar, ¿no? De ahí viene. O sea, no es extremo, pero fíjate esto que vos observaste. Miremos lo que pasa acá, ¿no? En el cálculo. La derivada segunda es positiva, derivada segunda respecto de x, ¿no? Tomada dos veces. La derivada segunda respecto de y tomada dos veces es negativa. ¿Tendrá relación esto con lo que yo estoy viendo acá? Porque, a ver, este criterio, estas condiciones suficientes, no son caprichosas, ¿no? O sea, a ver, volvamos acá. Fíjense lo que pasa en un mínimo. Nosotros pedíamos que la derivada segunda respecto de x fuera positiva, ¿no? Hay ahí una curva, ¿no? Y la derivada segunda me está indicando la concavidad. Hay una concavidad hacia arriba, ¿no? Lo mismo acá, cuando pedimos que la derivada segunda respecto de x tomada dos veces sea negativa, ¿por qué la pedimos que sea negativa? Y porque la curva esa está hacia abajo, ¿se entiende? Y acá, fíjense que una es positiva y otra es negativa. ¿Y tiene que ver con esto? ¿Se entiende? Tiene que ver con eso. ¿Eh? Lo importante es que en ese punto no tengo un extremo. Y el plano tangente ahí atraviesa a la superficie. ¿Estamos? Pero yo veo acá una concavidad hacia arriba. Este es el eje X. El eje rojo es el eje X, ¿no? Y acá veo una concavidad hacia abajo, ¿se dan cuenta? ¿Eh? ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Se entiende? ¿Sí? Por eso acá aparece un positivo y acá un negativo. Miren este otro paraboloide. Miremos este otro. Bueno, el cálculo es totalmente análogo, ¿eh? Parciales igualadas a 0. Saco el punto crítico. Repito, estamos dando ejemplos que se puedan visualizar, ¿no? Bueno, calculo el hesiano, me da negativo. Es un punto silla, claramente. Fíjense que acá las derivadas segundas tienen diferentes signos, pero invertidos respecto del anterior. Este paraboloide va a tener otra orientación. Ahora lo vamos a graficar. Esto para mirar con GeoGebra, ¿eh?
Está bueno que lo podamos llegar a visualizar ahí, ¿no? Miren, vamos a ingresarlo ya. Este es z igual, ya me lo anoté. Es 2y cuadrado menos 3x potencia 2. ¿Ven? Este es diferente del otro, ¿no? ¿Se dan cuenta? Está rotado este. 90 grados. Esto para comprender un poco más las condiciones suficientes, ¿no? Y para ver que, o sea, porque yo acá, a ver, yo digo, bueno, la derivada segunda me da negativa según x, ¿no? Tomada dos veces. La derivada segunda según y tomada dos veces me da positiva. Pero tiene que ver justamente con esto que estábamos observando, ¿no? ¿Está bien? O sea, yo acá lo que observo es eso. Fíjense, el eje rojo es el eje X, ¿no? ¿Ven ahí? El eje verde es el eje Y. Pasa lo contrario que en el paraboloide anterior, que en el... Sí, en el paraboloide digo, en el paraboloide hiperbólico anterior, ¿no? ¿Se dan cuenta? Sí. Bueno. ¿Alguna pregunta? ¿Les resulta muy complicado esto? O sea, no hay mayores dificultades, ¿no? Miren, vamos a ver esta otra. Miren, esta superficie. Acá no pusimos nada a propósito, ¿no? F de xy igual a x por y. ¿Qué tipo de superficie será esta? Z igual a x por y. Ahora la hacemos GeoGebra, ¿no? ¿Qué se les ocurre que puede llegar a ser? Porque uno está acostumbrado a esto, ¿no? A las formas. Ustedes trabajaron con la ecuación de segundo grado, ¿no? En dos variables, en geometría. ¿No es un paraboloide hiperbólico rotado? A ver, ¿qué opina el resto? Ah, ¿se dan cuenta? A ver si lo podemos ver un poquito mejor. ¿Ven ahí? ¿Se llega a ver? ¿Que está rotado? Si lo comparo con estos dos paraboloides. ¿Eh? Con este y con este. Claro, apareció el término x por y ahí. ¿Está bien? O sea, que el origen es un punto de ensilladura, seguro. Lo que pasa, bueno, que lo tenemos que fundamentar acá. Entonces, es lo de siempre, ¿no? Sacamos las parciales primeras, las igualamos a 0, punto crítico. Las parciales segundas, el hesiano, bueno, me da negativo, listo, punto silla. Y ver en GeoGebra. ¿Está? Está esa cuádrica rotada, claro. Es un caso especial. Es un caso especial. ¿Se entiende eso seguro? Esto es como, a ver, vamos a hacer una aclaración acá. Yo creo que lo trabajaron con Ángeles esto, me parece. Ella bueno, lo explica excelente, ¿no? Ella lo da con mucho detalle. Pero, por ejemplo, a ver, cuando uno escribe, qué sé yo, a ver si se ve ahí lo que voy a escribir.
Ustedes cuando escriben cuando escribimos eso, ¿no? Bueno, creo que lo trabajaron así, ¿no? La ecuación general de segundo grado, estamos hablando de curvas. En tres variables es lo mismo. Pero cuando uno escribe esto así, ¿qué tengo ahí? Esa ecuación, ¿qué me está indicando? Una hipérbola rotada. Es la famosa hipérbole equilátera, ¿no? ¿Se acuerdan? Claro, menos que eso. ¿Sí? Lo que pasa es que después en tres variables, ustedes acá aparecen, bueno, A, B, C, bueno, aparece un montón de letras. Y ahí es donde ustedes definen las cuádricas, ¿no? Bueno, esto como cosa adicional, ¿no? Siempre que aparece el producto, ahí hay una rotación, ¿no? Bueno, vamos a este último caso, donde acá la cuestión ya puede ser un poco más laboriosa. ¿Por qué? Porque me dan esta función, que ya es polinómica, pero no responde a ninguna de las conocidas, y me piden que obtenga los puntos críticos y los clasifique. Esa es la consigna. Dada esta función, obtener los puntos críticos y clasificarlos. Entonces, sacamos la parcial primera según X, parcial primera según Y, las igualo a 0. ¿Ven el sistema de ecuaciones que queda acá? Bueno, acá viene la cuestión. ¿Cómo resolver este sistema de ecuaciones? Y no perderme soluciones, ¿no? Bueno, acá, por ejemplo, dividimos por 3 la primera, dividimos por 6 la segunda, para que quede más simple. Usamos el método de sustitución, despejamos y de la primera. ¿Ven? Lo reemplazamos en la segunda. Me queda una ecuación bicuadrada que la transformo en cuadrática. Bueno, esto es tema básico, ¿no? La resolvemos, esta cuadrática, y después tengo que sacar los valores de x. Tengo 4 valores de x. Para esos 4 valores de x voy a obtener los 4 valores de y y voy a sacar los 4 puntos críticos. Acá me tengo 4 puntos críticos. ¿Queda claro esto? Vamos un poquito más lento. Tengo que resolver este sistema de ecuaciones. Despejo y de la primera, más simple. Lo reemplazo en la segunda. Y el problema es que me queda una ecuación de grado 4, pero que tiene esta característica de ser bicuadrada. La puedo transformar mediante una sustitución en cuadrática. ¿Ven? Yo al resolver esta cuadrática, que le puse variable p, me da 2 valores. Pero como x al cuadrado es igual a p, x es la raíz cuadrada de p. Entonces yo tengo que sacar la raíz cuadrada de 4, resolviendo, ¿no? 2 y menos 2, raíz cuadrada de 1, ¿no? Resolver estas ecuaciones, ¿no? Esta ecuación me queda 1 y menos 1. Por eso tengo 4 valores. Esta ecuación tiene 4 soluciones. Y una vez que obtuve esas 4 soluciones, 4 valores de x, saco los 4 valores de y. Y acá tengo los 4 puntos críticos. Esto es muy importante, repito, para no perderme soluciones, para obtener todos los puntos críticos. Acá tengo 4 puntos críticos. ¿Y después qué hay que hacer una vez que tengo los 4 puntos críticos? ¿Cómo sigue acá el ejercicio? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Ustedes qué les parece? Calcular el determinante hessiano. Armar el hessiano, exacto, miren. Acá, por ejemplo, ustedes pueden armar el hessiano en cada caso. Yo acá lo armé directamente genérico, ¿no? Saqué las parciales, las funciones derivadas parciales. Armé el determinante, aproveché esta propiedad que ustedes conocen, ¿no?
saco esta fila y esta fila, el número que multiplica, vamos, del filo columna, ¿no? Me queda 6 por 6, bueno, me queda así, esto ya ustedes lo saben, de álgebra. Y para cada uno de estos puntos calculo el determinante y la derivada segunda, respecto de x tomado 2 veces. Por ejemplo, en el punto 2,1, el determinante me da positivo, la derivada, acá, 6 por 2, 12, me da positivo, quiere decir que acá tengo un mínimo. Del punto 2,1, la imagen de 2,1 a través de la función, eso uno lo calcula, tengo un mínimo. En menos 2 menos 1, el hessiano me da positivo y la derivada me da negativa, tengo un máximo. Y en los otros dos puntos, como el determinante me da negativo, tengo dos puntos silla. Uno podría intentar hacer un gráfico, después lo hacen ustedes, tranqui. Ingresan esto en GeoGebra y tratan de ver que esto se cumple. ¿Estamos? Bueno, acá hay otros ejemplos. Esto lo pueden ir mirando ustedes tranquilamente. Tengo esta superficie, parciales, las igualo a 0. Tengo un único punto crítico. Veo qué pasa y bueno, y tengo un mínimo. Esto es un paraboloide, ¿no? Que abre hacia arriba. Este es el vértice del paraboloide. Bueno, acá tienen otro ejemplo. Vamos rápido porque no hay ninguna complicación. Es hacer las cuentas, ¿no? Acá sacamos las parciales primeras, las igualamos a 0. Tengo en 0, 0 el punto crítico. Las escribo de esta manera para encontrar las parciales segundas, ¿ven? Esto es, bueno, son complicadas las cuentas, nada más. Y después armo el hessiano y me interesa reunir el signo del hessiano con el signo de la parcial segunda respecto de x, ¿no? Y llego a la conclusión de que es un máximo. Esta superficie es conocida, ¿no? ¿La tienen en mente? Más o menos. Vamos a graficarlo. O sea, en 0,01 hay un máximo. Vamos a graficarlo. No tienen por qué saberlas las cosas, ¿eh? Uno trata de que las reconozcan, pero bueno. Es z igual, raíz cuadrada, la ponemos a los medios, ¿no? 1 menos x al cuadrado menos y cuadrado. Una semiesfera, ¿no? En 0,01 está el máximo. ¿Se dan cuenta? Ahí está el máximo. En el punto, si le ponemos P, 0,01, ahí tenemos el máximo. ¿Sí? ¿Estamos? Bueno. Bueno, se terminó la teoría acá. Acá lo único que aparece, que eso se lo dejo para que los miren ustedes, es la justificación. La justificación lo que se toma como referencia es la fórmula de Taylor en un entorno del punto. Si la B es el punto crítico, ¿ven? Si armo Taylor hasta las derivadas segundas, acá aparece el término complementario, justamente la fórmula de Taylor, como las parciales primeras se anularon en ese punto porque es el punto crítico, pasamos restando f de AB, esto es el diferencial segundo, ¿no? Entonces, lo que uno hace es ver qué pasa con el diferencial segundo. Fíjense que esta diferencia va a ser positiva o negativa según el signo del diferencial segundo, ¿no? Este es el diferencial segundo. Si esta diferencia es positiva, quiere decir que los valores que toma la función en un entorno de AB superan al valor de f de AB, o sea que acá va a haber un mínimo. De lo contrario va a haber un máximo. Entonces lo que se hace, pues lo miran ustedes, es analizar el signo del diferencial segundo. Se le suele indicar, se le pone un nombre, le llamamos A, B y C, acá las parciales, ¿ven? Y después es manipulación algebraica.
Por ejemplo, acá se multiplica y divide por A, el diferencial segundo, se suma y resta este término para que aparezcan acá cuadrados, acá aparece lesiano, ¿eh? Y de acá se se justifica lo que acabamos de ver, ¿eh? Si lesiano es positivo y A, que es la derivada segunda respecto de x tomado veces es positiva, tengo un mínimo, de lo contrario un máximo, sino un punto silla. Esta es la justificación. No es tampoco tan complejo, ¿eh? No es complejo. Pero en realidad, lo que hacemos es tomar la fórmula de Taylor para justificar. Después lo miran tranqui, no van a tener mayor dificultad en entenderlo. ¿Sí? Se lo dejo para que lo miren ustedes.